yo oro por usted, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Por virtud de la sangre del pacto eterno, Dios, estamos delante de ti, oh Dios. Abrimos nuestros corazones, abrimos nuestros espíritus, abrimos nuestra mente para recibir tu palabra, oh Dios, Señor. Tu palabra no volverá atrás vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual tú la estás enviando, Dios del cielo. Gracias por este maravilloso día. Gracias, Señor, porque estamos en el lugar correcto, en el momento correcto, Dios del cielo, para recibir la palabra correcta, oh Dios, Señor. La tomaremos como lo que es voz de Dios y no voz de hombre, oh Dios, Señor. Tu palabra tiene el potencial de sanar, tu palabra tiene el potencial de libertar, tu palabra tiene el potencial de producir milagros, tu palabra tiene el potencial de transformar vida. Que la fe que viene por el oír tu palabra sea desatada en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús. Y usted dice: sean bendecidos, les amo. Dije que les amo. Nosotros como seres humanos tenemos la tendencia a estar rodeados de dos cosas peligrosas: la culpa y la condenación. Dos cosas que asedian la vida del ser humano, sobre todo cuando usted está en Cristo. Usted va a luchar con culpa y con condenación, porque hay un enemigo de nuestras almas, como dice Juan en Apocalipsis, que está delante de Dios acusándonos día y noche. El problema no es lo que el enemigo de nuestras almas haga. El problema es lo que yo crea y lo que yo permita que se haga una realidad en mí. En Romanos capítulo 8, versículo 1 al 4, el apóstol Pablo nos está afirmando algo maravilloso. Y el apóstol Pablo dice: ahora, diga conmigo, ahora. Diga ahora. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Diga conmigo, ahora. Eso habla de un tiempo exacto, eso habla de un momento exacto. Y Pablo dice ahora. El ahora de nosotros es en este momento que estamos, en esta fecha que estamos, 3 de marzo del 2024, justamente a las 9:20. Ahora ninguna condenación hay para cada uno de nosotros que estamos en Cristo. Y dice el apóstol Pablo: los que no andan conforme a la carne, es decir, conforme a sus 5 sentidos, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué tengo que andar de acuerdo al Espíritu y no de acuerdo a la carne? Porque lo que me ha librado de la condenación y de la esclavitud, de la muerte, ha sido mantenerme por una ley superior, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y Pablo dice en el verso 3: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Cuál es el propósito? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos según la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es andar según la carne? Dejarme mover por mis 5 sentidos. Cuando yo me dejo mover por mis 5 sentidos, lo que veo, lo que oigo, lo que siento, lo que palpo, es peligroso, porque me salgo de la ley del Espíritu y me pongo en la ley de la carne. Y esa es la razón por la cual, cuando yo ando de acuerdo a la carne, la ley de la carne me condena en la carne, me da culpa en la carne y me impide acercarme a Dios en la carne. Pero yo tengo que entender que no tiene que ver con mis méritos el hecho de que yo pueda entrar al lugar santísimo, sino con los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Son los que a mí me dan el derecho legal de presentarme delante de Dios como si nunca hubiera pecado. Ahora, ¿de qué quiero hablarle esta mañana? Libre de culpa y condenación por la sangre de Jesús. Hay una raíz de la condenación, y es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Cuál es la raíz de la condenación? Yo no sé si alguien en algún momento en su vida ha sentido condenación o ha sentido culpa. No hay nada peor que eso. Te quita el sueño, te quita el hambre, te quita los deseos de todo. Porque son 2 herramientas que Satanás usa para mantenerte anulado. Eres culpable, Dios no te ama, Dios no te va a perdonar, no te vas a levantar de esto.
tú eres el responsable, tú pudiste haberlo evitado, tú pudiste haber... Y escúchame, dos cosas que tienen que ver con un pasado que ya no puedes controlar ni remediar. O sea, entender esto tiene que libertarte. Lo que tú hiciste ya pasó. Hay alguien aquí, por favor. Ya sucedió, sea bueno, sea malo, sea feo, ya sucedió. Tú no lo puedes remediar por tus propias obras, porque resulta que tú no puedes volver ayer a hacer un día, a nuevamente reiniciar el día de ayer para corregir lo malo. Entonces, como tú no lo puedes hacer, tú tienes que acercarte a alguien que es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, para que Él vaya ayer, porque Él puede ir ayer, Él lo corregir ayer, restaurar ayer, para darte un hoy poderoso y darte un futuro glorioso. Pero Satanás carga nuestra mente con cosas de ayer. Diga conmigo, ayer ya pasó. No hay nada que yo pueda hacer por regresar ayer. Y lo triste es cuando un cristiano, Satanás lo tiene anclado a ayer. Es que yo no puedo porque yo era malo. Es que yo no puedo porque yo hice. Porque ya lo que tú hiciste, tú lo hiciste. Dios no te llama por lo que tú eras, sino por lo que tú eres y serás. A Dios no le preocupa tu pasado, porque Él te llama por tu futuro. Y entender eso tiene que cambiar tu mentalidad. Es que lo que pasa es que yo no sé cómo Él está en la iglesia, porque Él era. De modo que si alguno está ahora en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dios no me llama por lo que yo era. Lo que yo era no impresiona a Dios, y lo que yo era tampoco asusta a Dios. Entonces, ¿cuál es la raíz de la condenación? Pablo dice en Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por obras de la ley. No importa que yo haga, eso no me va a justificar. Puedo diezmar, puedo ofrendar, puedo hacer todo lo que yo quiera, nada de eso me va a justificar. Nada de las obras de la ley tienen el potencial de justificarme. Ni siquiera que alguien te diga pacta para que tu familia se salve, pacta para que Dios perdone a tu hijo. Nada de eso puede justificarme, sino por la fe en Jesucristo. ¿Qué es lo que me justifica? La fe en Jesucristo. Yo creer de que Él murió por mí, para darme vida, para salvarme, para limpiarme, para hacerme una nueva criatura. Eso es lo que a mí me justifica. Nosotros también, dice Pablo, hemos creído en Jesucristo. ¿Alguien aquí ha creído en Jesucristo? Para ser justificado por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Cuál es la raíz de la condenación? No conocer la obra perfecta de la cruz. No saber qué es lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Eso me trae condenación. Creer que Jesús en el Calvario dejó algo inconcluso, dejó un pecado mío sin pagar. Eso no es cierto. Él pagó mis pecados presentes, pasados y futuros. Todos están pagos en la cruz del Calvario. Por eso es que cuando yo cometo una falta, yo tengo que correr nuevamente a la sangre, porque la sangre rociada habla, tiempo presente, habla, no dice que habló, habla mejor que la de Abel. Entonces, la principal raíz de la condenación es no conocer la obra de la cruz. No son mis obras, no son mis méritos. Usted no está aquí porque usted era el más bueno, ni porque era el más malo. Usted está aquí porque Jesucristo en su misericordia decidió salvarnos. La Biblia dice: no escogimos nosotros a Dios. Usted no decidió por Dios. Aunque tenemos la tendencia a decir: no, es que yo decidí. No, usted no decidió. Dice: no me escogiste vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Y yo no sé usted, pero yo estoy sorprendido. Y yo digo: Señor, no entiendo, Señor. Yo no entiendo, como cantaba ahorita, cómo siendo yo como soy, tú te atreviste a ir a la cruz por mí. Tú me llamaste a mí, tú me escogiste a mí, porque no te escogí yo a ti. Es como cuando a ti te
te llaman para darte un premio que tú no esperas, que tú sabes que tú no calificas y tú quedas. Dice la pastora los domingos en la iglesia central, me gusta cuando quedan así sorprendidos. Así es cuando nosotros nos dimos cuenta que Dios nos llamó. Wow, Señor, a mí. Y tú empiezas a mirar, Señor, yo me están llamando para servirte, para honrarte, para ministrar tu palabra, para ser un instrumento. A mí, Señor, a mí, que soy el peor de todos, a mí. Y Dios dice, a ti te escogí. Cuando tú entiendes eso, cuando tú entiendes la razón por la cual Jesucristo fue a la cruz del Calvario, tú rompes la principal raíz de la condenación. La segunda causa o raíz de la condenación viene del resultado de justificarte por las obras de la ley. Dice que en cierta ocasión un joven rico se acercó a Jesús y le dijo, maestro bueno, ¿qué puedo hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús le habló de los mandamientos. Todos esos los he cumplido desde mi juventud. Lo tengo, si es por obra ya califico, dámela. Y Jesús le dijo, una cosa te falta. ¿Por qué Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres? Porque Jesús nada más quiere que los pobres lo sigan. Jesús le estaba arruinando a él su método de justificación humano. Jesús le dijo, no son los esfuerzos propios los que te justifican delante del Padre. No son tus recursos, no son tus habilidades. ¿Por qué se entristeció, como dice la Biblia, de que Jesús le dijera esto? Porque él nunca puso su fe en Jesús y en lo que Jesús podía hacer por él, sino en lo que él estaba haciendo para ganar aquello que él quería. Y resulta que cuando tú te robas la gloria, vas a cargar la culpa. Si yo entiendo que no fue mi obra que me justificó, entenderé que mi pecado tampoco me va a condenar, porque la sangre de Jesús me limpia. Porque Jesús entiende mi debilidad, mi fragilidad, y Él hizo provisión para que cuando en mi momento de debilidad su gracia me habilite y me ayude a pasar al otro lado. La tercera raíz de la condenación es tratar de buscar en ti una perfección separado de Jesús. Yo no puedo por mí mismo ser santo. Yo no puedo por mí mismo dejar de pecar, ni yo ni ninguno de los que están aquí. No es que yo no le hago daño a nadie. Yo estoy bien, yo estoy tranquilo. Yo no necesito ir a una iglesia para decir que yo estoy bien. Yo no peco, yo estoy bien. Yo soy una persona sana, no tengo vicios, no hago nada malo. Tratar de buscar la perfección por ti mismo, en el momento que tu humanidad imperfecta te recuerde la realidad de lo que tú eres y tú falles, vas a caer en condenación. ¿Pero por qué? ¿Pero cómo yo hice esto? Si yo era tan perfecto, si yo tenía todo calculado. Yo no puedo ser perfecto separado de Él. Él dijo, porque separado de mí nada podéis hacer. Nosotros necesitamos su gracia cada día de nuestras vidas, porque Él es quien nos perfecciona. Él es quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es quien va haciendo en nosotros nueva todas las cosas. Él es el que nos renueva de día con día. Él es quien nos va llevando a la estatura del varón perfecto que habla la Biblia. Aunque dice hasta que todos lleguemos, no significa que es por mérito propio. Él, estando persuadido de esto, que aquel que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará Él hasta el día de Jesucristo. Él comenzó la obra y Él perfecciona la obra. No importa qué tan fuerte yo me sienta hoy o qué tan débil yo me sienta, el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar. Él está trabajando aun cuando yo no pueda ver. Esa es la razón por la cual cosas que antes usted no podía dejar, de pronto ya usted no se quiere acercar a ella. No porque usted lo decidió, sino porque Él hizo una obra en usted. El apóstol Pablo dice: las cosas que mi alma no querían tocar son ahora mi alimento.
Pablo dijo: voy a decidir ser santo por mí mismo. Voy a decidir ser perfecto. Aun cuando él llama a Abraham, él le dice: Abraham, anda delante de mí para que seas perfecto. Necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios. La cuarta razón o la cuarta raíz de la condenación es la acusación del enemigo de tu alma. Y todos pasamos por ella. Todos hemos oído esa voz cuando nuestra humanidad nos lleva a cometer un error. Tú no vales, tú no puedes, tú eres culpable, Dios está enojado contigo, tú no mereces, no te vas a levantar, no puedes continuar. Eso es una raíz de condenación en nuestras vidas. Y entiende algo, el enemigo nos va a acusar día y noche, dice la Biblia. Dice que llevó delante de Dios al sumo sacerdote Josué. Imagínense. Y lo estaba acusando. Y Dios, a través de aquel relato del sumo sacerdote Josué, cuando le quita las vestiduras, porque algo encontró Satanás, porque aunque era sumo sacerdote, era humano, y le dice: he quitado tu vestidura y he puesto una mitra limpia sobre tu cabeza. Pensamientos que nos contaminan. Necesitamos una mitra limpia sobre nuestra cabeza. ¿Por qué no le pides al Señor: ponga una mitra limpia en mi cabeza, Señor? Quítame las vestiduras de culpa y de condenación, Señor. Quítame las vestiduras de culpa y de condenación y vísteme de justicia, Señor. Yo renuncio a las vestiduras de culpa y condenación, Señor, y pido ser vestido de justicia, Señor, y de justificación, oh Dios, Señor. Y una mitra limpia sobre mi cabeza. Mis pensamientos tienen que ser cambiados, Señor, y ello requiere una mitra limpia sobre mi cabeza. La quinta raíz de la condenación es no aceptar por fe la exoneración completa de tu culpa. Sí, yo sé que Dios me perdona, pero el perdón de Dios no tiene pero. Yo sé que parte de eso, la culpa la tiene. El mensaje de algunos predicadores es que Dios te perdona el pecado, pero tú cargas tu consecuencia. Pero es que si vamos a la obra redentora de la cruz del Calvario, Jesús no solo murió por mi pecado, murió por mi enfermedad, murió por mi dolor, murió para que yo tuviera paz, murió para que yo tuviera recursos. Entonces el mismo que me perdona el pecado sabe cómo redimir mi pecado para que mi pecado no me destruya por sus consecuencias. Porque si la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y yo digo que Jesús pagó mi pecado, entonces yo no puedo decir: Jesús pagó mi pecado, pero lo que yo hice me va a matar. No hace sentido. Yo tengo que aceptar por fe la exoneración completa de mi culpa. Él lavó mis pecados. Soy libre de culpa y de condenación. No me importa lo que opine el diablo, no me importa lo que opine la gente, porque resulta que esto no tiene que ver con la opinión de nadie. Porque todo el mundo va a tener una opinión de ti. Lo importante no es la opinión que la gente tenga de ti, es la opinión que tú tengas de lo que Dios hizo en ti. Porque resulta que el que hoy te aplaude, mañana te apedrea. Por eso no podemos vivir pendiente a la aprobación social. Por eso tenemos que vivir anclado a la obra completa que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Eso es lo que a ti te va a mantener libre de culpa y libre de condenación. Él pagó mis pecados. Y parece que se convierte solo en un cántico y lo dejamos así. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. ¿Dónde fue? En la cruz. En la cruz. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. Es en la cruz. Es ahí, no es más que un cántico, es una realidad de vida. Todo fue pagado en la cruz. Todo fue limpiado en la cruz. Y yo tengo que creer sin dudar ni una milésima
que Él hizo la exoneración completa de mi culpa. Yo era culpable, pero Él me otorgó el perdón. Creo que fue por los 90s que el hermano Romero cantó eso. Yo era culpable y me otorgó el perdón. Manto de gracia me cubrió. ¿Sabe lo que me gusta de eso? Ya no soy más un deudor, libre de condenación. Él ha pagado la deuda por mí y ahora soy libre. Precio de sangre, Jesús por mí pagó y ahora soy libre. O sea, entender eso, entender que Él lo pagó. Y si alguien lo pagó, yo no tengo por qué pagarlo. ¿Y qué es la culpa y la condenación? Un pago por lo que yo hice. Por eso yo no puedo aceptar condenación y culpa, porque ya por lo que yo hice se pagó. Él pagó. ¿Y ahora qué dice? ¿Qué dice mi vida? Propiedad soy del Señor. Si hay una reclamación que tiene que hacer el enemigo, tiene que hacérsela a quien me compró. Diga conmigo, ahora tengo dueño. Yo no sé si usted está entendiendo esto, por favor. Entiende lo que es la redención. Él te compró, Él compró los derechos sobre ti. Por ende, Él es responsable de todo, absolutamente todo en ti. Cuando viene el enemigo a buscar algo en ti, Satanás no hable conmigo, habla con quien me compró. Porque resulta que el que me compró dañado, pero me restauró, me hizo funcional. Si tú encuentras algo que falta en mí, habla con quien me compró. Esa mentalidad de redimido tiene que volver a la iglesia. No podemos ser una iglesia llena de culpa y de condenación, andando cabizbajo. Entonces estamos pisoteando la sangre de Jesús. Si la sangre de Jesús tiene poder, actúa como lo que es. Si la sangre de Jesús redime, limpia de culpa y de condenación, entonces tiene que cambiar. Yo me niego a ver una iglesia llena de culpa y de condenación por lo que yo hice. Por lo que yo hice. ¿Por qué se enfatiza más lo que hicieron los hombres en la iglesia cuando debe ser más lo que Él hizo? Lo que Él hizo salva, lo que Él hizo sana, lo que Él hizo empodera, lo que Él hizo bendice. Lo que yo hice no va a ayudar a nadie, pero lo que Él hizo ha ayudado, sigue ayudando y seguirá ayudando. Pero una iglesia llena de culpa. Hermano, usted va, no, yo no puedo, pastor, porque es que yo esto. ¿Y qué pasó con el arrepentimiento? ¿Y qué pasó con el perdón? ¿Y qué pasó con lo que Jesús hizo? ¿Qué pasó? Tomamos mucho tiempo en lo que nosotros hicimos. ¿Sabe por qué? Por el ego y el orgullo grande que tenemos, que enfatizamos en grande lo que nosotros hicimos y minimizamos lo que Él hizo. Alguien está aquí, por favor. Y como el diablo sabe que tienes orgullo, como el diablo sabe que para ti es más importante lo que tú hiciste, entonces te golpea tu ego. Es que lo que yo hice, lo que yo hice no tiene valor comparado con lo que Él hizo. Yo voy a hablar de lo que Él hizo, yo voy a contar de lo que Él hizo, yo voy a cantar de lo que Él hizo. Hay que bregar con ese orgullo, porque cuando el diablo usa lo que yo hice, es porque yo siempre he usado lo que yo hice para exaltarme. Si yo no uso lo que yo hice para exaltarme, el diablo nunca va a usar lo que yo hice para condenarme. Porque el diablo sabe que yo no me robo la gloria y no me puede hacer cargar la culpa. Tú tienes que entender algo. No hay condenación en Cristo. Tengo una pregunta. ¿Alguien aquí está en Cristo? No es estar en una iglesia o pertenecer a una iglesia, es estar en Cristo. Tú no me digas a mí que tú estás en Cristo y tú sientes condenación y tú sientes culpa. Es que, pastor, es que lo que pasa es que yo no sé, estoy bregando con la culpa, con la condenación. No estás en Cristo. Romanos 8, 33, 34 dice: ¿quién? Y me gusta como lo pone Pablo.
Dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios mío? ¿Se acuerdan lo que le dije hace un momento? Nosotros no lo escogimos a Él, Él nos escogió a nosotros. Escúchame. Entonces significa, pastor, que cuando alguien me quiere señalar, está diciendo que Dios se equivocó y Dios no comete errores. Escúchame bien, diablo, Dios no comete errores. Cuidado con ese dedo, cuidado con esa acusación, porque ¿quién acusará a los que Dios escogió? Si Dios me escogió, es porque Él puso en mí su perfección. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Cómo vas a acusar a alguien que Dios escogió si Dios lo justificó antes de escogerlo? Verso 34. ¿Quién es el que condenará? Para que haya una condena tiene que haber una acusación. Legalmente, en el ámbito legal, todo inicia con una noticia criminal o con una denuncia, con una acusación. Para que haya una condenación, el requisito previo es: tiene que haber una acusación. Por eso cuando aquella mujer la tiraron a los pies de Jesús, Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están los que te están acusando? Y ella dice: no están. Y Jesús dijo: ni yo tampoco, porque yo soy juez, yo no soy acusador. Y si yo te condeno sin tú tener nadie que te acuse, comete una ilegalidad. Es la razón por la cual en el sistema ordinario de justicia, si alguien retira la acusación, ya no hay proceso. Ya no hay proceso. Ahora, en el nuevo Código Procesal Penal se colocó de que hay algunos delitos que se van a continuar de oficio. Pero te digo algo en la experiencia: pierden fuerza si no hay una acusación. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo entonces que entender? ¿Quién me acusará? Pero todo empieza con la realidad de que yo tengo que saber que soy escogido de Dios. Diga conmigo: Dios me escogió. Diga: Dios me escogió. Entonces, si yo sé que Dios me escogió, pastor, ¿y cómo yo sé que Dios me escogió? Cuando tú partiste con 10 millones que competían contigo. Y Dios dijo: antes que te formase en el vientre de tu madre, yo te conocí. Imagínense, 10 millones de espermas iban junto contigo. ¿Cómo tú me explicas que tú hayas fecundado, que tú hayas gestado 40 semanas, que tú hayas alumbrado y que tú hayas llegado hasta la edad que tú tienes? El salmista dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tus libros estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Entienda, escúcheme, la elección suya no fue cuando usted se convirtió. Antes que usted se formara, Dios dijo: este es mío. No me importa cuánto tiempo crea que Él es dueño o crea que el diablo es su dueño. Este es mío. Desde que usted salió con los 10 millones de esperma, Dios dijo: este es mío. Dios te marcó como suyo. Dios dijo: este es mío. Tú corriste el mundo, tú corriste el dolor, tú corriste a lo que te dio la gana, pero tenías una marca: este es mío. Yo elegí primero. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, y el que también intercede por nosotros. ¿Entiendes que Jesús pagó el precio óptimo por tu condenación? Diga conmigo: no hay deuda. Usted sabe que las cosas que tienen la tendencia de robarnos la paz y la tranquilidad es la deuda. ¿Alguien alguna vez ha tenido una deuda? Sobre todo cuando se acerca el tiempo. Eso no sé cómo explicarlo, pero te roba la paz, te quita el sueño. Entonces tú tienes que entender que al diablo tú no le debes nada. Se pagó todo. Por ende tú tienes que tener paz. Tú tienes que tener paz. Yo no te debo nada, diablo, porque Jesús hizo provisión aún para el pecado que cometí esta mañana. Yo no te debo nada. Tú no tienes nada que buscar en mí. Tú
tú no tienes derecho sobre nada que haya en mí. Entiende que la carta de los decretos que te era contraria fue quitada de en medio y clavada en la cruz del Calvario. Y era una sola carta, no hay más carta. No hay más carta de decreto que decían que tú tenías que morir, que tenías que ser condenado. Esa Jesús la quitó de en medio de ti, que era lo que te impedía llegar a donde Dios quería que tú llegaras. Y Jesús hizo, ¿sabes qué? Para que esta carta no se te atraviese nunca más en tu camino, la clavo en la cruz. Está ahí. Y yo tengo que entender claramente que como esa carta, que era la que tenía todas mis acusaciones y todas mis condenaciones, está clavada en la cruz, nadie me puede acusar. Jesús fue hecho pecado con una razón: que tú fueras hecho justicia. Diga conmigo: soy la justicia de Dios en Cristo. Soy la justicia de Dios en Cristo. Entender la obra de la cruz es algo tan sencillo como entender un intercambio. ¿Usted sabe lo que es un intercambio? Yo te doy algo y tú me das algo. Interesante. Por lo general en las empresas, a fin de año, hacen una actividad que le llaman intercambio de regalo. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Y por lo general siempre alguien va a salir molesto, porque resulta que dio algo mayor de lo que recibió. Pero si usted lleva esto a la palabra, ¿usted cree que Jesús salió molesto? Jesús dio algo mayor que lo que recibió. Lo voy a hablar referente a mi vida. Lo que Él recibió no servía, y lo que Él me dio, my God. Imagínate a Jesús diciendo: ten mi vida y dame el desastre de la tuya. Eso yo tengo que darle valor. Eso yo tengo que darle estima, porque la obra de redención fue un intercambio. Él dijo: toma mi vida y dame la tuya, tal como es, tal como está, y yo te doy la mía. Por eso es que estamos sentados juntamente con Jesús, porque nuestro lugar era el infierno, pero ahora se nos cambió de destino y nuestro lugar es el cielo. Entonces Jesús fue hecho pecado para que tú fueras hecho justicia. Él tomó mi lugar. Él dijo: yo muero por él. Él merece morir, pero él dijo: yo lo voy a hacer. Entonces, si Jesús tomó mi lugar de muerte y me dio a mí su lugar, ¿cuál es el lugar que yo tengo? Tengo el lugar de vida eterna. Eso fue la tarea que Jesús hizo por mí. Tengo que entender esa obra maravillosa en la cruz del Calvario. Es Jesús quien nos presenta ante el Padre santos y sin manchas. ¿Sabe de las cosas que más a mí me da risa? Porque yo también hacía eso. Venía: Padre, perdóname, porque yo soy pecador, porque yo no soy digno de estar en tu presencia. ¿Cuántas veces hemos orado así? Pero es que a la presencia del Padre no entra nada que tenga pecado. Entonces, ¿dónde iban esas oraciones? Escúchame. Jesús te quita el pecado. Jesús, mira, el Padre, las exigencias de santidad del Padre son tan altas que cuando Jesús cargaba todo el pecado de la humanidad, el Padre lo dejó. Yo quiero que usted vea la escena. A su Hijo amado, su unigénito, en el momento que cargó todo el pecado, el Padre dijo: no puedo con el pecado, lo siento. Y Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y la respuesta era: por el pecado que estás cargando. ¿Cómo usted piensa que el Padre dejó a su Hijo amado por pecado y a ti te va a aceptar así? Pastor, ¿y cómo entro ante el Padre? Santo, puro, sin mancha, como si no hubiera pecado, por medio de la sangre de Jesús.
porque antes de ir al lugar santísimo yo paso por la sangre y me presento delante del Padre como si nunca hubiera pecado. Por eso cuando yo vengo con esa tontería de que Padre, no soy digno de estar en tu presencia, el Padre dice: yo no sé de qué tú me estás hablando, porque el hecho de que estás en mi presencia significa que hay algo que te dio derecho legal a estar aquí. Y yo sé que ese algo fue la sangre de mi hijo, porque mi hijo sabe que a mi presencia no puedo aceptar nada imperfecto. Entonces Satanás no puede anular mi oración. ¿Por qué? Por medio de la sangre yo entro a tu presencia. Por medio de la sangre yo venzo al enemigo. Por medio de la sangre. Al que el juez justo del universo ha justificado. Hay una sentencia y la sentencia es: ha sido justificado. Y para que te condenen tienen que traerte ante el mismo juez que dictó sentencia de justificación. Entonces eso tiene que cambiar mi mentalidad. Si yo me arrepentí, si yo pedí perdón, no hay rastros. No hay rastros. No dejo que Satanás juegue con mis emociones y con mi mente, porque lo único que me va a hacer es dudar del poder de la sangre y de la cruz. Y eso hace afrenta al Espíritu de gracia y tiene por inmunda la sangre rociada. Él me limpió, Él me sanó, Él me restauró, Él me perdonó, y yo voy a caminar en eso. No importa lo que yo siento, porque yo no ando de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. Soy perdonado, diga conmigo: soy perdonado, soy justificado y soy santificado por la sangre de Jesús. Esa justificación solo llega por la sangre de Jesús. Pablo dijo en Romanos 5:10: porque si siendo enemigos fuiste reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, y esto habla ya para el creyente. ¿Por qué Pablo toma esto para hablarle ahora al creyente? Porque él sabía que el creyente brega con culpa y con condenación. Y por eso le digo: hey, si cuando tú no eras nada más que un enemigo de Dios, Dios decidió dar a su Hijo por ti, ¿cómo vas a dudar de que ahora que eres su hijo te va a dejar tirado? ¿Cómo vas a dudar eso? No importa qué tan mal hayamos hecho, Él es nuestro Padre. Y aunque nos discipline y aunque nos castigue, nunca va a olvidar que Él es nuestro Padre. Con amor eterno te he amado, Él dice, por eso te prolongué mi misericordia. Ya tenemos que entender que estamos bregando con papá.
y corremos a los brazos de papá. Y hay algo típico. El enojo del padre no dura más de 2 días. Hablando de un padre natural que tiene corazón de padre. Ya. Porque entiende que es parte de él y que es su responsabilidad. Y Jesús dijo: si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos. Yo no sé si usted logra captar eso, por favor. O sea, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Soy reconciliado. Él sabe que estamos rodeados de debilidades. Mi Biblia dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo sin pecado. ¿Qué significa? Él sabe lo que yo siento. Él sabe las debilidades que se tienen en esta carne. No es solo Él las sabe, porque hay mucha gente que sabe cosas y no comprende cosas, pero Jesús la comprende. Jesús la comprende. Por eso, como cantamos al principio, Él se para frente a nosotros y me dice: yo conozco esa cara de que tú hiciste algo malo. Yo sé de que de nuevo volviste a fallar. Y yo sé que tú me estás diciendo: no me vas a perdonar, pero traigo mi respuesta. No me importa lo que hayas hecho. Te sigo amando, te sigo restaurando, te sigo levantando, te sigo dando una oportunidad. Eso me tiene que liberar. Eso me tiene que transformar. Y eso me tiene que empoderar. Yo no sé si aquí alguna vez alguien ha sido perdonado por Dios. No, pero cuando yo hablo de perdonado realmente. No solo una vez, sino varias veces. Alguien ha sido perdonado varias veces. Y cuando tú has sido perdonado varias veces por Dios, después de la reconciliación o de la restauración, lo amas más. Yo estoy hablando de alguien que ha sido realmente, lo ama más. Y le dice: Señor, yo no te quiero fallar. Oh Señor, yo no te quiero fallar, porque es que te pedí perdón y me perdonaste y fallé y me volviste a perdonar Señor, yo no te quiero fallar. Y entonces tú resuelves en tu corazón serle fiel, serle leal, servirle hasta el último instante. Yo siempre le digo a mi esposa y a mis hijos: resulta que yo no le puedo decir no a Dios nunca, porque yo le dije a Dios, aunque no tenga fuerza, aunque no tenga energía, hasta el último día de mi vida, mi casa y yo te vamos a servir, Señor. Ese es mi compromiso, Señor, por lo que tú hiciste por mí. Ese es mi compromiso, Señor, por lo que tú hiciste por mí. No te voy a dar excusas, no te voy a poner condiciones, Señor. Señor, porque yo no lo merecía, Señor, y tú me diste tu gracia, Señor. Tú fuiste misericordioso conmigo, Señor. Entonces eso te lleva a amarlo más, a servirlo más pasionalmente. Y es donde mucha gente no entiende. Mi Biblia dice que quien más se le da, quien más se le perdona, ama más. Oh my God. Ama más, ama más, ama más, ama más, porque se le perdonó más. Por medio de la sangre de Jesucristo hemos sido justificados delante de Dios. Y aunque éramos enemigos debido a nuestros pecados, Jesús nos reconcilió y reconcilió nuestra relación con el Padre a través de su muerte en la cruz. Dice que el velo del templo se rasgó en dos, quitando la pared intermedia y dándonos acceso libre a la presencia del Padre. Y ahora somos declarados justos ante Dios y podemos disfrutar de esa relación íntima y restaurada con Dios. ¿Sabe usted que usted tiene una relación íntima y restaurada? Se había roto, se había fracturado, pero está restaurada y tengo una relación íntima con Dios. Antes que Jesús fuera a la cruz, no podíamos entrar. Entraba un sumo sacerdote una vez al año por nosotros. No podíamos estar en la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque nuestros pecados habían hecho enemistad con Dios.
el Dios que creó al hombre para venir a su presencia, cada mañana y cada tarde buscaba a Dios a Adán para tener relación con él. Adán daña eso y Dios pone una pared. Y en su amor da una forma de tener contacto con el hombre a través de un sumo sacerdote y de rituales religiosos. Pero cuando Jesús va a la cruz, Jesús reconcilia nuestra relación dañada. Y el Padre dice: quita la cortina, rompe la pared y dale acceso a mis hijos, que vengan las veces que quieran y yo pueda acercarme a ellos cuando yo quiera. Porque tu sangre, Jesús, lo pondrá en el nivel de santidad para que mi santidad no lo destruya. Ellos tendrán el nivel de pureza por tu sangre para que mi pureza no los mate. Y es por eso que podemos orar al Padre. Vive una vida libre de culpa y de condenación. Esa es tu responsabilidad. Dile a tu vecino: esa es tu responsabilidad. Ya le he dicho todo lo que Jesús hizo. Ahora es tu responsabilidad vivir una vida libre de culpa y de condenación. El asunto es ese espíritu de conmiseración que pasea por las iglesias. Ay, pobrecito yo. Ay, que me siento mal. Y quiero que todo el mundo se sienta mal conmigo. Soy libre. Diga conmigo: soy libre. Diga: soy libre de culpa y de condenación. Tú no tienes que caminar con la cabeza abajo, porque Jesús te limpió para sentarte arriba. Romanos 5, 17 y 18. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, a los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Reciben la abundancia de la gracia. Diga conmigo: yo recibo la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Tengo que recibirlo para reinar en vida, para caminar en libertad. Tengo que recibir la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación en vida. ¿Cómo vivo una vida libre de culpa y condenación? Lo primero, recibe el amor y el perdón del Padre. Tengo que recibir. Es que yo no lo merezco. Es que Él no te lo da porque tú lo mereces. Es que yo no soy digno. Él no lo da porque tú eres digno. Es que yo no califico. Él no lo da porque tú calificas. Pastor, ¿y por qué me lo da? Porque me ama. Me ama. Llena soy mi corazón con tu presencia. Todo mi ser, de cualquier necesidad, tú me responderás, porque me amas, llena soy mi corazón con tu presencia. Llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. ¿Y qué dice la estrofa? Con mis manos levantadas hacia el cielo, en señal de no puedo, no tengo, no soy, Me presento ante ti hoy mi Señor. ¿Para qué? para Recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos con mis manos levantadas
que siento ante ti, hoy mi Señor. Recibe la fuerza, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Vamos, recíbelo. Llena soy mi corazón Con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. llenas. Y llena soy mi corazón. Recibe la presencia de Dios. Presencia. Recibe la alegría y recibe la paz. Llenas de alegría y paz Todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Aprecia el valor eterno de la sangre para mantenerte justo y santo. Vive por fe en la verdad de la palabra de Dios y no se deja engañar por las mentiras de Satanás. Esa es la forma en cómo usted vive libre de culpa y de condenación. Acérquese al Padre con confianza, sin temor a ser rechazado. No tengas temor, porque tú eres hijo y Él es Padre. Aunque fallaste, tú eres hijo y Él es Padre. Aunque fallaste, tú eres hijo y Él es Padre. Con confianza vengo ante ti, Padre. Con confianza vengo, porque sé que no me vas a matar, porque sé que no me vas a destruir, porque sé que no me vas a abandonar. Oh Señor, porque yo sé, Señor, que tú me amas. Tu amor es grande, Señor, por mí. Y eso te va a hacer ejercer fe para recibir del Padre su herencia, porque no padece rechazo. Hay una libertad del pecado y de la condenación en la sangre de Jesús. En Jesucristo nosotros hemos sido libertados de la ley del pecado y de la muerte, y su sacrificio nos ha otorgado la libertad eterna. Y es lo que me decía el Señor ayer referente a mi vida. Y Él me decía: quiero que muestres mi corazón de padre, porque confío en ti. Señor, pero ¿qué voy a hacer? Señor, ¿cómo yo lo haría? Como yo lo he hecho contigo, como yo he actuado contigo. Nadie puede caminar libre de culpa y condenación teniendo un padre que lo acuse, teniendo un padre que lo condene. Cuando camino en la libertad, cuando tengo un padre que está a mi lado y que me dice: yo te transfiero mi justicia, yo te transfiero mi santidad, para que tú te levantes. Y el Padre no se avergüenza de llamarnos hijos, ni Jesús de llamarnos hermanos. ¿Por qué usa la palabra vergüenza el apóstol Pablo? Porque eso es lo que trae nuestro pecado. Pero mi Biblia dice: Él no se avergüenza de decir públicamente al mundo del Espíritu: este es mi hijo, este es mi hijo, este es mi hijo, este es mi hijo, este es mi hijo. Y Jesús no se avergüenza de decir: es mi hermano, es mi hermano, yo lo amo, yo lo restauro, es imagen y semejanza de mi Padre como yo, es el reflejo del Padre como yo. Tenemos que aprender a ver con los ojos de la fe, porque resulta que estamos viendo con las gafas que tenemos puestas.
llena de imperfecciones. ¿Por qué la vista se va desgastando? ¿Por qué las vistas se van con el pasar de los años? Estos días mi esposa fue a reemplazar sus gafas y le dije, ¿te dieron lo mismo o algo? Dice, hicieron un pequeño ajuste. Significa que con las gafas anteriores veía ciertas imperfecciones. Y Dios me habló y me decía, en mi presencia se renueva tu visión para ver como yo veo, para ver como yo veo, para amar como yo amo, perdonar como yo perdono, tratar como yo trato, porque somos un reflejo de Él. Eso es lo que somos. Nosotros a veces actuamos como si somos más santos que Dios a la hora de condenar o a la hora de castigar, pero Él, siendo santo, teniendo todo el derecho, no lo hace. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Él dice, un corazón contrito y humillado Él no desprecia. Y Él dice, como el hijo pródigo, y era lo que Él me ministraba. Y yo no sé si voy a predicar de eso en la iglesia central. Y Él me decía, ¿te acuerdas del hijo pródigo? Yo dije, sí, Señor. Se fue, malgastó todo, avergonzó al padre y a toda la familia. Regresó con una conciencia de condenación. Sabía que lo que él había hecho le había quitado el lugar de ser hijo y parte de la familia, pero conocía el corazón de su padre, que sabía que su padre era misericordioso aún con los jornaleros. Y él dice, mi padre tiene un corazón tan bondadoso que aún siendo jornalero en su casa tendré un trato mejor del que tengo estando aquí comiendo algarrobos. Y él fue con la mentalidad ya no de hijo, porque la había perdido por el pecado. Él fue con una mentalidad de criado. Y él dijo, iré, ahora me levantaré, iré donde mi padre. Él no dijo, iré donde el amo. Y era lo que Dios me ministraba esta mañana. Mi alma te alaba, Señor. Él dijo, su mente le decía, ya no eres hijo, pero su espíritu hizo que él hablara. Aunque yo ya no me sienta hijo, yo no he dejado de tener padre. Alguien está aquí, por favor. Y él dijo, ahora me levantaré e iré a donde mi padre y le diré que me reciba como a uno de sus jornaleros. Pero es imposible que tú vengas donde tu padre y no te reciba como lo que eres. Eres un hijo. Cuando él llega, el padre lo ve venir de lejos. Y él venía cabizbajo, avergonzado, humillado, pero no tenía más esperanza. Y el padre lo ve, porque el padre siempre estaba esperando que regresara. Criados llegaban a diario a buscar trabajo a esa granja porque era enorme, pero el padre no quería un criado más. El padre estaba sufriendo por un hijo, y cuando lo ve venir de lejos, dice mi Biblia que el padre corrió y se tiró sobre su cuello y empezó a besarlo. Y él tal vez estaba asustado. Padre, pero es que yo necesito que me castigue, que me discipline, que me humille por lo que yo he hecho. Y el padre dijo, hey, quítenle este vestido. Este no es el vestido de mi hijo. Traigan otro vestido, devuélvanle un anillo, tráiganlo adentro a casa, tráiganlo al lugar de donde él nunca debió haber salido. Cuando llegó el hermano mayor, que lo encontró en casa, en lugar de alegrarse, en lugar de sentirse feliz, porque su hermano que se había ido y que estaba en peligro estaba de vuelta en casa, vestido de nuevo, con ropa de hijo, con autoridad y al lado de su padre, y que el gozo de su padre se había completado.
Y el padre dijo: hagan una fiesta, maten el mejor becerro, porque este es mi hijo que había muerto y ha resucitado, estaba perdido y ha sido hallado. Y me decía el Señor: ¿tú crees que el padre estaba celebrando el pecado del hijo porque no lo disciplinó? ¿Tú crees que él celebró el pecado del hijo? Eso fue lo que creyó el hermano mayor. Yo dije: Señor, ok, que lo reciba estaba bien, pero lo que hizo merecía que él reflexionara. El Señor me dijo: lo que él hizo le dio dolor, y eso mismo que él hizo le causó vergüenza y dolor, y fue la paga. Ahora no se supone que el padre le diera más de lo que él hizo que le dio, sino que le sanara la herida de lo que él hizo y lo restaurara a un lugar de honor. La misericordia triunfa sobre el juicio. Nuestra mentalidad tiene que cambiar. Escúchenme, papás, tiene que cambiar nuestra mentalidad. Tiene que cambiar. Y eso me ministraba mi vida esta mañana. Y él me decía: respóndeme, ¿tú crees que el padre le celebraba el pecado? Señor, pero es que no veo en el relato que me diga que el padre le dijo: te voy a recibir, pero te vas a quedar ahí en el cuarto, vas a vestirte esa ropa dañada, no te voy a comprar nada. Sino que el padre salta a la primera, no lo deja hablar lo que él traía, porque él sabía lo que había hecho, que lo que él había hecho merecía que lo tiraran afuera de la casa, que le dieran nada más la comida básica. Y el padre le dijo: guarda silencio, yo no quiero que tú hables, yo quiero que tú escuches el corazón de un padre. Ahora te voy a quitar esa ropa que es la que te hace tener esos pensamientos, te voy a devolver la autoridad que perdiste. ¿Y por qué el padre hizo una fiesta? Para decirle a todo el reino: no me importa lo que él hizo, no ha dejado de ser mi hijo, no ha dejado de tener mis derechos, no ha dejado de tener autoridad. Y si yo no lo miro como jornalero, nadie aquí lo mira como jornalero. Si yo no lo miro como pecador, nadie aquí lo mira como pecador. Y el hermano llega: qué bonito, este se va, gasta todo, te avergüenza, te humilla, y tú le celebras esto. Y yo aquí reventándome contigo, y no me has dado ni un corderito a mí. Mentalidad de esclavo. ¿Qué él quería? ¿Qué él quería? Que el padre lo azotara. El padre le dice: hijo, tú siempre has estado al lado mío. ¿Por qué habla de al lado mío? Ya le estoy predicando el mensaje, así que si era para allá, ya está aquí. ¿Por qué era importante lo que el padre le dijera: tú siempre has estado conmigo o al lado mío? Y todo lo que hay aquí siempre ha sido tuyo. Porque el padre entendió, el padre le estaba diciendo: lo más importante no son las cosas, lo más importante es que estés conmigo. Y conmigo no te ha faltado nada. Conmigo te has sentido seguro. Conmigo cuando has tenido frío, dolor o sufrimiento he estado ahí. Pero ¿cuánto tiempo estuvo sin mí? ¿Cuánto tiempo estuvo sin mi presencia? ¿Cuánto sufrimiento estuvo? ¿Cuántas dudas? ¿Cuánto dolor? Sin que yo lo pudiera consolar. Entiende esto, por favor. Le dije: Señor, gracias. Y dame el corazón de un padre. Porque a veces malinterpretamos el verso que el hijo que ama castiga, azota y disciplina. Cuando el Señor esta mañana me dijo: el padre no lo castigó porque su pecado ya lo había castigado, y se supone que el padre viniera y lo sanara y no que lo castigara, porque lo que te trae castigo, lo que te trae condenación es el pecado, y el padre no es pecado. El Padre es amor, el Padre es restauración. Entonces tenemos que entender esto y caminar libre de culpa y de condenación. Levanta tus manos. Señor, gracias por tu palabra.
Señor, gracias porque tú nos has hablado, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho libres, Señor, de culpa y de condenación. Señor, gracias, oh Dios, por el cuidado tierno que tú has tenido con nosotros, Señor, en este día, oh Dios. Gracias por tu palabra, oh Dios. Gracias por cada persona que ha estado aquí o los que están allá en la transmisión, que han recibido esta palabra, oh Dios, y han sido libres, oh Dios, libres de culpa y libres de condenación, Señor. Han sido libres, han sido empoderados, Señor. Padre, renunciamos a la culpa y a la condenación. Vamos, dígale eso al Señor. Señor, nunca más voy a estar con culpa y condenación. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Y yo estoy en Cristo, Señor. Renuncio a la culpa, renuncio a la condenación, y voy a caminar como lo que soy. Soy un hijo de Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús nos despedimos de los que han estado allá en la transmisión. Damos gracias por estar aquí. Denle un aplauso a ellos, por favor, que han estado allá.